Growth Marketing, un término que cada vez más resuena en empresas y en ofertas de empleo para asegurar el crecimiento de los diferentes negocios. ¿Pero qué hace exactamente una persona que trabaja como Growth Marketer? En este video entrevistamos a Daniela Gómez. Daniela trabaja en el crecimiento de Porter Metrics, una plataforma que ayuda a visualizar datos y automatizarlos sin necesidad de desarrolladores web por detrás. En esta entrevista hablaremos sobre su experiencia liderando equipos de growth, aprendizajes, datos, tips que también puedes tener en cuenta para el crecimiento de cualquier negocio. Venimos acá a hablar con Daniela de cómo crecer en los negocios y hablar de Growth Marketing. Que eso es lo que haces ¿hace cuánto? Porque eso no es algo que te gradúas en la universidad. De repente uno es growth marketer y no se da cuenta. Eso es un muy buen insight porque creo que al final hay muchas cosas que no vas a aprender directamente en la universidad, ni vas a esperar a que alguien te lo enseñe, sino que también tienes que salir a buscar esa información que digamos que no está en la educación tradicional, y creo que ahí Platzi hace un gran trabajo abriendo ese abanico de conocimiento, sobre todo en digital, que en realidad en la educación tradicional uno no va a encontrar. Y de hecho yo empecé en el mundo de las startups desde la universidad, en un proyecto que empezamos con unos amigos de la universidad. Nos unimos a una startup más grande que en ese momento se llamaba En la U, ahora son una fintech y se llaman Ubanco, y ahí empezó todo mi camino en temas de growth y en marketing también. Tú puedes ser Dani, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Lanzaste hace poco el curso precisamente de Growth Marketing para la Escuela de Marketing. Pueden buscarlo o pueden buscar Daniela Gómez en el buscador. Y en este curso, que también es como muy práctico en mi opinión, hablas que growth es un sistema de crecimiento, pero cuando uno habla de un sistema, pues también se siente muy etéreo. ¿Esto cómo puede ser como tangible, como una persona que de pronto no ha estado en contacto con growth? ¿Cómo podemos darles un ejemplo claro de que es un sistema con una empresa que de pronto todos conozcamos? Listo. Yo uso mucho la palabra sistema y de hecho si leen mi contenido y al final escuchan el podcast van a ver que la repito demasiado, creo que no la repetiré lo suficiente. Y es porque al final cuando hablamos de growth, hablamos de un sistema para adquirir nuevos usuarios o clientes, retenerlos y monetizarlos, que eso al final resume el crecimiento de una empresa. Si tú adquieres todo el tiempo nuevos usuarios, logras que esas personas sigan usando tu producto o sigan comprándote y logres que paguen por ese producto, por ese servicio, al final estás creciendo, ¿no? Y ese es como, para mí, el mejor resumen de lo que significa growth, porque también vamos a escuchar muchas personas que a veces se enfocan solo en el growth hack, en la última herramienta, en lo que hice para aumentar mi tráfico en 500%, y son como esas tácticas, y mucha gente cree que eso es growth. Entonces, yo trato de separarme mucho de esa concepción y por eso me enfoco en sistemas, porque al final, si yo entiendo que es un sistema, quiere decir que es algo que se puede replicar y que hay diferentes elementos que se relacionan entre sí para poder generar ese crecimiento. Entonces, yo sé que puede sonar abstracto, pero vamos a aterrizarlo un poquito. En adquisición tú tienes diferentes canales, pero también tienes el mismo producto que puede generar crecimiento, porque al final un producto, por medio de referidos o por la misma dinámica de invitar al equipo, puede generar crecimiento desde el producto. Por otro lado, en el tema de retención es cómo desde el producto tú puedes mantener a las personas enganchadas. Si es un producto físico, pues funciona diferente, pero al final también va en relación con la experiencia que la persona tiene y con cómo genera ese hábito. Y ya en la parte de monetización, incluso es cuestionarse cómo estamos generando y cómo capturamos ese valor, que al final se reduce en por qué la gente te está pagando, qué es lo que la gente, cuando te está dando su dinero, piensa que te está pagando y cómo escala ese valor. Entonces, cuando nos cuestionamos esos fundamentos en cada una de esas tres variables, vamos a ver que podemos pensar en sistemas replicables. Bueno, sistemas replicables, si quieren aprender cómo construirlos, está el curso de Growth Marketing, pero también pensemos un poco en los resultados, porque el Growth Marketing, si bien no es súper nuevo, pues sí es algo que para muchas empresas es un término que hasta ahora están adoptando, que lo están entendiendo desde el growth hacking, desde la experimentación, pero pues cada vez se está fortaleciendo más. ¿Qué resultados trae el growth marketing que hoy en día, digamos, una empresa tradicional clásica no está teniendo de otras áreas? Bueno, mucho de lo que yo veo en empresas tradicionales e incluso no necesariamente tradicionales, puede ser una empresa que está empezando y creciendo, pero tiene un esquema separado solo por áreas que no necesariamente tienen establecido qué significa el crecimiento para la empresa y cuál es la métrica más importante que se quiere mover. Y al final cada equipo producto está metidísimo, enfocado sacando unas cosas de producto que el equipo de ventas no sabe, o el equipo de ventas vende algo que efectivamente el equipo de producto aún no ha desarrollado o no ha sacado,
o son features que no necesariamente existen, y pues marketing comunica otra cosa. Así se ve un equipo que no tiene alineación. Y para mí lo que hace Growth también es como generar una alineación en cómo se entiende el crecimiento y cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo en esas diferentes palancas de crecimiento que son adquisición, retención y monetización para lograr ese crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, empresas, vamos a dar ejemplos, empresas como HubSpot, que es uno de los CRMs más conocidos y creo que si están en digital van a conocer HubSpot. Digamos que ellos hacen muy bien eso, porque al final el equipo generó primero una definición que es inbound marketing. Eso lo desarrolló HubSpot. Pero lo que mucha gente no sabe es que incluso el equipo de HubSpot creó un sistema para adquirir potenciales clientes a través del contenido, pero también el equipo de ventas generó un sistema replicable para calificar con data y con tecnología a esos prospectos y generar un ciclo de ventas replicable. Entonces, al final, por ejemplo, tú te puedes enfocar en, listo, nuestra North Star Metric o la métrica más importante que vamos a atacar es revenue y qué equipos comparten esa métrica y qué equipos son owners de esa métrica también y cómo aportan ese crecimiento. Entonces, cuando yo lo pienso de esa manera, estoy alineada. Si lo pienso en silos, entonces solo ventas hace monetización. Entonces, yo creo que uno de los cambios más grandes viene en la cultura, luego en los sistemas que implementas y por último en las herramientas y cómo lo ejecutas, que ya es como la fase más táctica, ¿no? Tú lideras un equipo de growth marketing y por lo que estás diciendo se necesita precisamente una alineación y una comunicación, pero pues tampoco puede ser un pulpo que estás tocando un montón de áreas que igual a la larga toda la empresa tiene objetivos en común y pues tienen por lo general un objetivo único en común. Entonces, ¿cómo haces o qué habilidades o es un tema, qué sistema de profesionales están alrededor tuyo para que eso se pueda cumplir, ya sea en cascada o a nivel horizontal, pues precisamente porque eres humana? Eso tocas un punto muy bueno, porque hay gente que dice, no, yo contraté a alguien para que haga growth y entonces esa persona es encargada del crecimiento de toda la empresa. Error fatal. O sea, al final una persona no se puede encargar de, primero, todas las palancas de crecimiento, ni de empujar todo el crecimiento de la empresa. Para responder lo que dijiste, uno puede tener, hay diferentes estructuras de equipos. Uno depende del tamaño de tu equipo, el momento en el que esté tu empresa, el nivel de complejidad del producto. O sea, hay muchos elementos, pero usualmente se puede pensar como en un enfoque por equipos, no sé, ventas, marketing, producto, ingeniería. Cada uno tiene una persona que se dedica a growth y eso es como lo llaman pods o squads, digamos, que trabajan cada uno en su área, pero están encargadas de empujar el crecimiento y alinearse con los demás para sacar como objetivos en común. Y hay otras que son más independientes, entonces es casi como si growth fuera un área, digamos, separada, que puede hacer cosas con más velocidad, pero al mismo tiempo está separada a veces de lo que están implementando otras áreas y eso puede generar, no sé, dificultades. Y hay modelos híbridos donde hay como squads independientes que implementan pruebas, hacen experimentos y personas que están dentro de equipos que también trabajan con este squad, digamos, de growth. Entonces, no hay como un modelo perfecto, yo creo que depende mucho y tú no puedes copiar y pegar un modelo de crecimiento de una empresa a la otra porque cada empresa tiene sus diferencias. Pero en mi caso, por ejemplo, y quiero aterrizarlo porque a mí siempre me encanta hablar con ejemplos y lo van a ver en el curso si lo toman y en los contenidos que trato de crear. En el caso de Porter Metrics somos un equipo muy pequeño y a pesar de tener más de 1,000 clientes en 60 países, somos 10 personas. Yo trabajo directamente con el equipo de ingeniería, con producto y priorizamos con Customer Success y Marketing, cosas en adquisición y con producto trabajo mucho cosas de activación. Entonces yo en realidad estoy como en un mix entre toda la parte de adquisición y ahí entra todo el tema de growth marketing, canales, email marketing, SEO, que es lo que nosotros utilizamos para crecer, pero por otro lado yo también trabajo mucho desde la experiencia de usuario cómo hago para que una persona tenga un flujo de activación más sencillo y que pase al momento como donde se da cuenta de que el producto le va a servir más rápido. Entonces ahí trabajo con wireframes en Figma, eso es diseño UX UI, entonces para los que aquí les estoy hablando en chino. Diseño de producto, que también se puede aprender en Platzi, platzi.com/producto y pueden aprender de diseño de producto. Exacto. Entonces, digamos que growth puede tener, o sea, dependiendo en empresas muy grandes puedes estar más especializado como growth product, entonces estás más metido en producto o estás más metido en marketing, pero en realidad en empresas pequeñas pasa mucho que como que tú terminas trabajando con equipos multidisciplinarios y tú vas guiando, es como cómo se va a hacer la prueba y al final vas como articulando esos esfuerzos mientras ejecutas también, que creo que es algo muy chévere de equipos pequeños y es que tú puedes
pensar esa iniciativa y también ver cómo llega hasta el final y cómo va cambiando. Entonces, bueno, espero haber respondido sin extenderme demasiado. Estos sistemas igual no son una fórmula mágica. Si bien no sirven para todas las empresas, no siempre funcionan todo el tiempo de la misma manera. Cada cuánto se cambian, se revisan, es súper constante. ¿Cuántos sistemas puedes tener al mismo tiempo? O sea, uno se debe limitar de no, mejor hasta aquí, o todo el tiempo tienes que estar generando nuevos sistemas. Qué interesante, porque mira que, bueno, a mí me gusta aprender mucho, así como me gusta enseñar mucho, y escuché un podcast de Lenny's Podcast, que yo lo recomiendo mucho y de hecho también lo menciono en el curso, y él entrevistó a Brian Chesky, que es el fundador de Airbnb, y él básicamente habló de cómo deconstruyó el equipo de producto y ahora, por ejemplo, las personas de producto que trabajan en nuevas iniciativas también se encargan de product marketing y distribución. O sea, tú construyes, pero tú construyes y te encargas de que vengan usuarios al producto. Entonces, como que es muy interesante porque no necesariamente empezaron así. Ese fue un cambio que se dio luego de la pandemia. El founder se metió de nuevo a trabajar muchísimo como producto y cambió la estructura. Entonces, para responderte, yo creo que depende, pero es algo que está mutando constantemente. De hecho, en Porter, por ejemplo, cada trimestre tenemos como unos objetivos, unas apuestas, ejecutamos en sprints y con base en eso planeamos luego el siguiente Q. Entonces, de esa forma como que trabajamos también. Bueno, yo creo que ya nos das una idea de todas las posibilidades que hay y que a la larga también mucho está en construcción y como profesionales lo estamos construyendo, pero qué habilidades debe tener un equipo o una persona que esté interesada tiene formación de marketing, por ejemplo, qué otras habilidades puede tener, o si estás en otro equipo, cómo puedes atribuir al crecimiento de una empresa. Bueno, de hecho, en el curso de Platzi, en la última sección, hay como una parte de aprende, o sea, como que arma tu propia ruta de aprendizaje. ¿Y por qué lo digo? Es porque no necesariamente el camino de todas las personas va a ser igual, porque depende mucho del tipo de empresa en la que estés trabajando. Por ejemplo, Growth Marketing en Platzi puede lucir muy distinto a Growth Marketing en un e-commerce. Entonces, al final, las habilidades que vas a tener que profundizar pueden ser distintas, pero hablemos de cosas básicas que las personas deberían al menos conocer en fundamentos y luego ya decides en qué profundizar. Entonces, fundamentos, data, analítica, experiencia de usuario, fundamentos de producto, porque vas a trabajar al final con el producto. Y yo diría que temas de diseño, bueno, ahí lo mencioné, UX, UI, al menos entender cómo funciona la experiencia del usuario y psicología en general, te ayuda muchísimo. Yo estudié por más de 3 años psicología también. Entonces, como que para mí fue como que desde el inicio ya lo tenía en mi cabeza, pero es buenísimo porque realmente te ayuda a entender cómo las personas toman decisiones, que al final es lo que tú estás influenciando cuando estás promoviendo un nuevo producto o un servicio, ¿no? Influenciar el comportamiento de las personas. Si las personas al final no cambian su comportamiento, probablemente tú tampoco vayas a ver resultados de negocio distintos. Oye, en algún momento hablas que el growth se debe separar un poco de la idea y la concepción que tenemos del marketing. Y sé que cada empresa, lo acabas de decir, como que tiene un modelo distinto y su enfoque es distinto, pero en tu opinión, ¿el marketing vive dentro del growth, al lado del growth, encima del growth? ¿Dónde está marketing? Porque de todos modos se está mutando a growth marketing, pero igual siguen existiendo áreas de marketing, incluso en empresas donde existe growth. Yo también creo que tengo ese debate en mi cabeza como para, o sea, siento que tengo una postura, pero creo que todo el tiempo también me reviso en cuanto a cómo me paro frente a esto y es, a ver, para mí el growth no es marketing, pero tiene elementos de marketing, ¿sí? Y cuando hablamos, a ver, el growth, hay personas que lo dividen en lo que yo te decía al inicio de growth marketing, que se enfoca en canales, experimentación y cómo generar crecimiento a través del ciclo de vida del usuario, pero en diferentes canales. Por ejemplo, una cosa es donde yo te adquiero, pero otra cosa es cómo yo mantengo la relación contigo, que puede ser, por ejemplo, email, WhatsApp. Entonces, hay canales que tú son propios, que tú generas para generar una relación de largo plazo, otros donde son más enfocados en adquisición y al final la experiencia del usuario en el ciclo de vida puede tener varios canales y el growth marketer tiene que trabajar con esos canales para que las personas puedan experimentar el valor del producto, ¿sí? Ese es como el trabajo del growth marketer. Pero al final lo que termina pasando en muchas empresas y también que cuando tú teóricamente analizas esto hay una división entre eso es growth marketing puro, pero también está growth, product growth, que sería como más enfocado en lo que decía de activación, experiencia de usuario. ¿Cómo hacemos para que la persona active más cambiando el flujo, por ejemplo? O vuelva al producto. Eso se puede hacer a través de canales, pero también se puede hacer a través del producto. Y ahí es donde,
por ejemplo, si me enfoco en growth marketing, ahí estaría mucho más pegado a canales y temas propiamente de marketing, pero le meto temas de experimentación, de pruebas, de data. Y el otro de producto, que ya lo mencioné, ¿no? Algo que también aquí vale la pena como separar es que cuando usualmente se habla de marketing tradicional, hablamos también de eventos, de comunidades, de PR, que son cosas que al final te dan muchísimo alcance y hace que muchas personas te conozcan, pero su medición también es más difícil y que no está mal tampoco. O sea, hacer marketing está perfecto. O sea, es importante también. Simplemente que a veces queremos llamar growth marketing a todo o al último hack y no lo es y no pasa nada. Entonces yo creo que ahí es donde yo como que valoro mucho que la gente sea como crítica y también diga como no, yo estoy haciendo marketing o estoy haciendo growth marketing o estoy haciendo algunos elementos de growth marketing. No está mal, ¿no? Creo que también hay que tomarlo con calma porque decimos, me falta un montón, si tengo que aprender de todo eso, en ningún momento voy a lograrlo, pero precisamente como que poco a poco e implementando pequeños experimentos desde lo que sabemos, poco a poco vamos a llegar incluso a lo que no sabemos y aprender pues más cosas. Así que Dani, pues fue un gusto tenerte hoy en Platzi Live